sueño y mientras despertaba escuchaba, dice, el nombre de Dios no hay otro como él. And while I was dreaming and when I was awake, I heard that voice that said that there is no name like the name of our God. Porque en el nombre de Dios hay poder, Because in the name of God there is power, pero en el nombre de Dios también hay confianza. but also in the name of God there is En trust. el nombre de Dios hay victoria, In the name of God there is victory, pero también en el nombre de Dios hay paz. but also in the name of God there is peace. En el nombre de Dios usted lucha, batalla y pelea, In the name of God you fight and you win, pero también en el nombre de Dios usted se tira a los brazos y descansa en sus brazos y dice, el Señor es mi Padre. and also by the name of God you rest in Him and you say the Lord God is my Father. Pero no voy a predicar de eso hoy. We're not going to talk about that. Pero quería compartirlo y estaba ahí sentado mientras los escuchaba cantar y dije, ¿por qué no lo escribí? Lo que estaba en mi mente, lo que vino a mi mente en ese momento. I should have written that down. Pero voy a pedir al Señor que me lo vuelva a dar. Vamos a la palabra del Señor. Y vamos a continuar hablando sobre principios bíblicos para vivir una vida victoriosa y bendecida. We're going to keep talking about biblical principles to live a life in victory. Estos principios bíblicos han sido escritos por Dios. These principles have been written by God. Han nacido en la mente de Dios. They have been born in the mind of God. Y son para nosotros, para eso mismo. And they are for us, for that reason. Para vivir en victoria. To live in victory. Para vivir bendecidos. To live blessed. Y no me cansaré de repetir esto. El no cumplir, el no hacer estos principios bíblicos, And I'm never going to get tired of saying this. If we don't do these things, nosotros no vamos a poder vivir una vida victoriosa y bendecida. we won't be able to live a life that is in victory and that is blessed. Y si Dios nos los ha dejado a nosotros, entonces para nuestra ayuda, And if God has left these things for us, then it is for our help. es para que nos vaya mejor en la vida. It is to help us so that we can have better lives. Es para que podamos vivir la vida cristiana de una manera mejor, And so that we can live our Christian lives in a better way, de una manera eficaz. in an efficient way. De una manera que no solo venga a nosotros recibamos bendición, sino que al tocar a otros, ellos también recibirán bendición. Not only so that we can be blessed, so that we can touch others and bless them. Por eso es que hablamos acerca del primer principio bíblico que tuvo que ver con la obediencia. That's why the first principle was obedience. Dios demanda obediencia, God demands obedience. debemos de obedecerle. Therefore, we should obey Him. Segundo principio del cual estuvimos viendo tuvo que ver en relación a darnos todos al Señor, de rendirnos todo al Señor. The second one was giving ourselves, surrendering to God. Y hoy quiero hablar sobre tres principios más And en today, esta mañana. I want to talk about 3 more principles. ¿Cuántos no estuvieron aquí el domingo pasado? Levante la mano si no estuvo. Si no estuvo, a ver. How many weren't here last Sunday? Muy bien, gracias. Puede bajar. Thank you. Los demás estuvieron. Yo hoy voy a tocar un punto de que el pastor habló el domingo pasado. I'm going to touch on a point that the pastor said last week. Y cuando él estaba hablando y diciendo sobre este punto, yo dije, me quitó el punto de mi mensaje. And while he was preaching, I was like, he stole my idea. Pero mientras yo estaba sentado pensando en esto, But while I was seated thinking about this, el Señor me dijo, no te preocupes, the Lord said, don't worry. tú lo vas a volver a mencionar. You're going to say it again. Y me dijo, porque sabes lo que él está hablando, ¿verdad? Because you know what he's talking about, right? Él está hablando sobre promete lo que cumple lo que prometes. He's saying, do what you promised. ¿Se acuerdan del mensaje, verdad? Do you remember that, right? Y si no, les doy un versículo bíblico para que se acuerden rapidito. And if you don't, I'll give you a verse so you can remember it. Eclesiastés 5, 4 al 6. Ecclesiastes 5, 4 through 6. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. When you vow a vow unto God, defer not to pay it, for he has no pleasure in fools. Pay that which you have vowed.
better is it that you should not vow than that you should vow and not pay. Así es que el pastor estaba hablando la semana pasada sobre que debemos de cumplir lo que prometemos. So pastor was talking about how we should do what we promised. Y mientras yo meditaba si lo decía o no, lo que sentí en mi corazón fue que el Señor me decía, tú lo vas a decir porque Él está hablando de prometer lo que tú, de cumplir lo que tú prometes, lo que tú dices, Señor, sí lo voy a hacer. And as I was thinking about this, God said, just talk about that because he's talking about doing what you promised. Pero tú lo vas a presentar la semana pasada, But you're going to la say it. siguiente semana, Next week, you're going to say it. tú lo vas a presentar a la congregación no como algo que ellos pueden prometer y cumplir, But you're not going to present it as like something that they could present, they could vow and do. porque alguien pudiera decir, bueno, entonces mejor yo no voy a prometer eso, Because someone could say, maybe I just won't make any promises to así no God. me meto en problema. That way I won't get in trouble. Tú lo vas a presentar como te lo dije desde un principio, You're going to present it as I told you from the beginning, como un principio bíblico. as a biblical principle. No es algo del hombre lo que tú has, este aspecto. This aspect is not something from man. Esta idea no nació en el ser humano. This idea was not born in men. Este principio bíblico lo he dejado para ustedes. Así es que, aunque hay alguien que diga aquí que no quiera prometer para no caer en la falta de no cumplir, va a tener que entender que es un principio que yo demando y requiero. Even though there may be someone here who might say, I'd rather not promise anything to God so I don't fall in this, you need to understand that this is a principle. Vamos a la escritura. Let's go to Scripture. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Están calladitos. ¿Cuál es el principio bíblico del cual el pastor habló la semana pasada como algo que podemos prometer y cumplir? Lo encontramos en Hechos capítulo 20. And Voy a comenzar ahí we're going to start in Acts chapter 20. y usted entenderá por dónde es que voy. And you'll understand where I'm going to, Hechos capítulo 20, what I'm getting at. Acts chapter 20, en el versículo 35, dice la escritura, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. verse 35. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. El principio bíblico que quiero, el primer principio bíblico que quiero compartir esta mañana The first principle that I want to share this morning tiene que ver con algo que a todos nos gusta, has to do with something that we all like. pero que la mayoría tenemos problemas. We all enjoy, but we have a problem with Que this. todos queremos más We all want more, y que todos malgastamos muchas veces. and we all waste a lot. Es el principio bíblico de dar, It's the principle of giving, de dar. of giving. Y esto se ve más reflejado en nuestra, y voy a ser sincero, en nuestra cultura hispana. And I want to be honest, this is something that happens in our Hispanic culture. Nos gusta más que nos den We prefer that people give to us a que nosotros demos. than for us to give. ¿Escuchamos algo gratis? There's something free, Aunque no lo necesitamos, vamos corriendo a buscarlo. even though we don't need it, we're there. Pero el principio bíblico que aquí se nos enseña es que es muchísimo mejor. But the principle that we're taught here is that it's so much better. Recuerden lo que les dije que quiere decir la palabra bienaventuranza. Remember what I told you about what blessed, what La that word meant? palabra bienaventuranza quiere decir bendecido, It means to be blessed. quiere decir gozoso. It means joyful. Y Dios quiere llevarnos a ese nivel And God de wants to take us to that level. entendimiento de que es mayor gozo el que usted pueda dar que usted se quede esperando que alguien venga a que le dé. And it's so much better for you to understand that it's better to give than to receive. Esto lo podemos ver en dos aspectos. We can see this in two aspects. Uno, en el aspecto de dar a nuestro prójimo.
First in the aspect of giving to our neighbors, our dar brother, a los necesitados. giving to the needy. Pero hermano, no dé nada más por dar como tirando el dinero. But don't give like just storing your money. Sea sabio en el dar. Be wise in giving. Entienda a quién le está dando. Understand who you're giving to. Cuando una de estas catástrofes que sucedió unos años atrás, lo del 9/11, ¿se acuerdan de que hubieron muchos que se estuvieron recolectando fondos para ayudar a los necesitados? ¿Se acuerdan de ello? Remember when 9/11 happened that there were a lot of people raising money and funds to help those that were impacted? Un tiempo después, the New York Times hizo una investigación para saber dónde se había ido ese dinero. Sometime later, the New York Times launched an investigation to find out where all that money actually went. Y se dio cuenta de que por cada dólar que se dio, And they found out that for every dollar that was given, solo 25 centavos por cada dólar fue a los necesitados. only 25 cents per dollar was actually given to those that in need. El resto fue The rest went para la compañía que estuvo promoviendo esta actividad. to the company or the corporation that was promoting this. Ahora, debemos de entender de que ellos también tienen gasto. Eso es verdad. Now we understand it's true. They also have their own expenses. Pero debemos de ser sabios a quien damos. But we need to be wise to whom we give. A la misma vez, At the same time, New York Times comenzó a investigar entonces a los diferentes ministerios cristianos y organizaciones cristianas para saber si ellos cómo manejaban el dinero. the New York Times also investigated Christian ministries to see how they manage their finances, their Y money. dentro de esta investigación se dio cuenta de una organización que usted tal vez la ha escuchado o la ha visto por televisión. And during this, they found out about an organization that you might have heard of. Se llama Convoy of Hope. It's called Convoy of Hope. Esto es parte de una organización que ayuda a los necesitados ya sea no importa qué tragedia que estén pasando. These people, they help out those in need, regardless of the catastrophe or the disaster that happened. Y dio como resultado de que por cada dólar que se da a esta organización, Convoy of Hope, And they found out that for every dollar given to Convoy of Hope, el 87 centavos de cada dólar 87 cents per dollar for every dollar va directamente a los necesitados. goes directly to those in need. El ministerio de Convoy of Hope es parte de las asambleas de Dios. The Convoy of Hope ministry is part of the Assemblies of God. Es más, el día en que el presidente Bush fue a visitar el sitio donde se cayeron las torres, What's even more is that the day President Bush went to go visit the 9/11 site, y cuando fueron lo del huracán Katrina, ¿se acuerdan también? and remember when Hurricane Katrina happened, Mientras las cámaras están enfocando por donde estaban todos ellos, los camiones de Convoy of Hope estaban detrás de ellos y lo utilizaron como parte de trasfondo para cuando estaban hablando al resto de la nación. we could see Convoy of Hope trucks as kind of like the background when Bush was speaking. No tengamos miedo de dar, Let's not be afraid to give, pero seamos sabios a quién es que estamos dando. but we need to be wise to whom we're giving. Pero en el segundo aspecto sobre esta área, este principio de más bienaventurado es dar que recibir, The second aspect of this, of blessed is to give and to receive, tiene que ver con la iglesia has to do with the church. y tiene que ver con nuestros diezmos. It has to do with our tithes. Podemos confiar en Dios, We can trust in God, pero si no te damos nuestros diezmos, estamos fallándole a Dios. but if we're not giving our tithes, we're failing God. Podemos evangelizar a todos quien se presente a nuestra casa o por donde quiera que nosotros vayamos, pero si no estamos dando nuestros diezmos a Dios, le estamos fallando a Dios. We can evangelize to everyone that we meet, but if we're not giving our tithes, we are failing God. Muchos tienen problemas con lo del diezmo porque piensan de que en relación al diezmo nada más tiene que ver cuando Malaquías lo menciona en el capítulo 3. Some people have problems with tithes because they think it just relates to what Malachi spoke about. Y voy a ser claro en relación a lo que dijo el pastor el domingo pasado. And I'm going to be clear about what Pastor spoke about last week. Y quiero decirle algo.
And I want to say something. Si usted es que escuchando esto por segunda vez, entienda entonces lo que Dios quiere hacer en su vida si usted está fallando en relación a esto. If you are hearing this for a second time, then understand what God wants to speak about to you today about this. O si usted ha estado siendo fiel hasta este momento, pero está pasando por una dificultad y está pensando, bueno, no sé si voy a poder cumplirlo en las próximas semanas. No deje que el enemigo llene su mente de esto. Or if you are being faithful in this, but you're going through a difficult time, don't let the enemy fill you with lies about not being able to give. Y voy a repetir lo que dijo el pastor la semana pasada. I'm going to repeat what Pastor said. Yo no voy a recoger ni siquiera una ofrenda después de esto. I'm not going to ask for an offering after this. Ni siquiera he visto los libros del tesorero para saber quién está dando, quién no está dando. I haven't even seen the books to know who's giving and who's not. Ni siquiera alguien, ninguno de los líderes me ha dicho, necesitamos la economía. No. Yo no tengo, And it's not like any of the leaders have told me, oh, Pastor, we need money. yo no tengo problema con eso. I don't have a problem with that. Porque en el momento de que necesito algo, ¿sabe a quién es que tengo que recurrir? Because in the moment that we need something, you know who we need to go to? A Dios, To God. a Él. To Him. Pero yo quiero que usted entienda este principio. But I want you to understand this principle. Porque aquí está encerrada una promesa de Dios para nosotros. Because here there's a promise from God to us. Malaquías capítulo 3. Malachi chapter 3. En Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malachi chapter 3, verse 8. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, how have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Dios lo ve de esta manera. God sees it this Por way. eso es que es importante este principio bíblico. That's why this biblical principle is so important. Si a nivel terrenal If on the earthly level, la ley culpa de delito a alguien que lo cogen robando, the law incriminates someone who they find stealing, ¿qué mayor importancia le debemos de dar en el campo de lo espiritual? how much more importance should we give this in the spiritual realm? Dios lo ve y Dios dice que cuando no le damos el diezmo le estamos robando a Dios. God says that when we don't give our tithes, we are robbing from God. We're Y voy a stealing from ser God. claro. And I'm going to be clear. No es que Dios necesita de nuestro dinero. It's not like God needs our money. No es que Dios necesita de nuestros centavos, de nuestros dólares. It's not like God needs our dollars or our cents. Él es el dueño del oro y de la plata. He is the owner of silver and gold. Y si no fuera dueño del oro y la plata, tampoco tendría problemas. And if he wasn't the owner of silver and gold, he wouldn't have a problem. Porque Él puede ir y aún de los peces ir a sacar dinero para pagar a sus deudores si es necesario. Because he can even go to the fishes and pay his debtors if he needs to. ¿Sabe a lo que yo me estoy haciendo referencia, verdad? You know what I'm referring to, right? Cuando le fueron a pedir que pagaran los impuestos a Jesús, When they asked Jesus to pay his taxes. le dijo Jesús, Pedro, mira, ve allí el primer pez que saques, abre la boca y ahí está la moneda que necesitamos y se la entregas a este que me está pidiendo el dinero. He said, hey, Peter, go to the lake. First fish you find, open his mouth. There are my taxes. Si creemos de que Dios necesita de nuestro dinero, nos equivocamos. Porque mire lo maravilloso que Dios nos presenta esto. If you think God needs our money, then let's see how marvelous something is about La this. Escritura nos habla de que en el cielo hay un mar de cristal y unas calles de oro. In Scripture, it talks about how in heaven there is a sea of glass and streets of gold. Y de la nada Él puede hacer y convertir cosas que necesita. And out of nothing, he can make something. Entonces, ¿para qué Dios quiere nuestro dinero, pastor? So then why does God want our money, ¿Por qué Pastor? Dios exige el diezmo entonces? So then why is God asking for our ¿Qué tiene tithes? que ver esto para nosotros poder vivir en victoria, para nosotros poder ser bendecidos? What does this have to do with us living in victory and being blessed? Pues muchas gracias por preguntar. Thank you for asking. ¿Sabe qué tiene que ver? You know why? Todo vuelve a uno. Everything comes around. Todo volverá a usted. Everything will come around back to you. Sigamos leyendo. Let's keep reading. Versículo 10.
traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Dígalo más fuerte, ¿hasta qué? Verse 10, bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. En el momento que usted cumple con esto de dar el diezmo, In the moment that you fulfill this of giving your tithes, Dios compromete lo que ha dejado en su palabra God promises what he said in his word. y nos da mucho más de lo que nosotros le damos a And Él. he'll give us much more than what we give him. Abriré las ventanas de los cielos, I will open the windows of heaven, derramaré hasta que sobreabunda. and I will give you a blessing so there's not room to receive Así es it. que nosotros debemos de esperar esto So- que se cumpla en nuestra vida. So we should await for this to be fulfilled in our lives. Pero hay muchos que tenemos problemas con eso del 10%, que es lo que exige Dios en relación lo que es el diezmo. But some people have a problem with the 10%, which is what God demands in the tithe. En la Biblia, y tengo que avanzar, en la Biblia tenemos que se nos habla en muchos casos en relación a los diferentes números, y estos números son muy importantes. In the Bible, it talks about many numbers, and these numbers are important. Y esto se ha estudiado, los teólogos lo han estudiado. And theologians have studied this. De ahí es donde sacamos que el número 7 es el número perfecto. And that's ¿verdad? where we get 7, that 7 is a perfect number. Y esto salió de la Biblia. And this came out of the Bible. El 7 es el número perfecto y el número de Dios. And it's the number of God. Ahí tenemos que el número 6 We also have the number 6. es el número de hombre, It's the number of man, es el número imperfecto. the imperfect number. Lo encontramos en las escrituras. We find it in Scripture. Miramos de que es interesante cómo se repite. Por ejemplo, el número 40 We find a repetition of the number 40. se repite mucho a través de las escrituras It's repeated a lot throughout y Scripture. tiene un significado en relación a ello. And there's a significance to this. Pero hay otro número que también se repite y debemos de aprender de ello. But there's another number that is repeated, and we should learn from this. La palabra diezmo significa literalmente décimo o la décima parte. Tithe literally means the 10th or the 10th part. El número 10 en la Biblia, The number 10 in the Bible, ¿sabe qué es lo que representa? you know what it represents? Representa prueba. It means test. It represents test, a test. Representa prueba. It represents a test. Así es que cuando nosotros lo vemos en relación al 10%, en relación al diezmo, So when we look at the tithe in this aspect, entonces lo podemos ver de que esto es una prueba para usted y para mí. we can see that the tithe is a test for you and for Si me. vamos a confiar en dar este aspecto que Dios nos pide. If we're going to give what God asks of us. ¿Por qué representa prueba? So why is it a test? Por ejemplo, los 10 mandamientos. For example, the 10 commandments. Por ejemplo, las 10 plagas. For example, the 10 plagues. Y así podemos ver otras áreas y otros números que en relación, otros aspectos en relación al número 10. And we can see other aspects in relation to the number 10. Así es que cuando Dios nos pide el 10%, que es el diezmo, nos está probando si estamos dispuestos a darle ese 10% a Él. So when God asks of us the 10%, he is proving us, he is testing us to see if we will give that 10%. En Mateo capítulo 25 encontramos que habían 10 vírgenes. In Matthew chapter 25, we see that there are 10 bridesmaids. 10 vírgenes las cuales fueron puestas a prueba esperando hasta que llegara la venida de su esposo. We see that there were 10 bridesmaids that were waiting the bridegroom. En el libro de Apocalipsis encontramos que habla de 10 días, los cuales son días de prueba. In Revelation, we find that there are 10 days that are days where man is being tested. Así que cada vez que nosotros vamos a dar nuestro diezmo, estamos siendo probados si estamos dispuestos a creerle a Dios o no de lo que Él ha dicho en su palabra. So every time we give our tithe, we are being tested to see whether or not we will believe what he has written. Volvamos a Malaquías 3. Let's go back to Malachi chapter 3. En el versículo 11, después de que leímos el 10 que dice de que traer los diezmos y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde, mire lo que dice el versículo 11.
Let's see what verse 11 says. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, says the Lord of hosts. Usted puede ser fiel en su posición de liderazgo, You can be faithful as a leader, pero si le está fallando a Dios en relación al diezmo, but if you're failing God with your tithes, usted no está viviendo en completa victoria, libertad y bendición que Dios quiere ofrecerle. you are not living in the complete victory that God wants to give you. Así es que piense, mi hermano, So think about this. medite en esto. Meditate on this. Esto es lo que Dios dice. This is what God Esto es lo says. que Dios nos This is enseña. what God teaches us. Se ha cumplido. Let's fulfill this. Recuerde de que Dios no está buscando cantidad. Let's remember that God is not expecting us to give like a Porque whole hay bunch. algunos que dicen, ay, pero si el 10% de lo que a mí me toca dar del diezmo, eso nada más son unos cuantos dólares. Me da vergüenza que vean mi nombre y que solo diga unos 3, 5 dólares. And some may say, oh, but my 10% is really, really small. Dios no le está pidiendo cantidad. God is not asking you for a whole bunch. Dios le está pidiendo fidelidad al diezmo. He's asking you for faithfulness. Recuerde lo que hizo Jesús cuando llegó un momento al templo y fue la hora de dar las ofrendas. Remember what Jesus said when when he went to the temple and it was the time to give Se offering. paró al lado de lo que estaba esperando el que estaba recogiendo la ofrenda. He stood next to the offering basket. Llegó un hombre y echó mucho dinero. There was a man that came and he put in a whole bunch of Llegó money. una viuda y echó un poquito. And a widow came and only placed one Y coin. Jesús aprovechó la oportunidad para enseñarles algo especial a sus discípulos. And he took that opportunity to teach something very special to his Y le dijo, disciples. ¿quién dio más? And he asked them who gave more. Y es que ese es el problema que nosotros tenemos. This is the problem that we have. Porque tenemos la tendencia de que más es mejor. And because we have the tendency to think that more is better. Y los discípulos dijeron, bueno, el que echó más dinero. And the disciples said, well, Y Jesús obviously le the dijo, one. no fue así. La viuda que echó las monedas, las pocas monedas, dio más que ese hombre. And the disciples said, well, obviously the rich man, he gave more money. But Jesus said, no, the widow who gave only one coin, she gave more. Le dice, ¿cómo fue eso posible, Señor? And they asked him, how is that possible? Dijo, muy sencillo. It's very simple. Porque el hombre que tenía mucho dinero dio lo que le sobraba. Because this very rich man, he gave what he had left En over. otras palabras, bien hubiera él perdido ese dinero y no lo hubiera importado, no lo siquiera lo hubiera notado. In other words, if he had wasted this money, if he had lost his money, he wouldn't have cared either. Pero ella But this widow, dio todo lo que tenía. she gave all that she had. Y dio más que este hombre. And she gave more than the rich man. Más bienaventurado estar que recibir. Blessed is to give than to receive. Pero le dije que iba a hablar de 3 principios bíblicos. So let's move on because we have 2 more to Coja go. su Biblia allí conmigo. Porque en los otros principios bíblicos vamos a ver varios pasajes bíblicos que quiero que usted lo lea conjuntamente, que lo leamos juntamente. So for these next principles, we're going to go back to our word. El segundo principio bíblico que quiero compartir esta mañana The second principle I want to share this morning tiene que ver con la voluntad de Dios, has to do with the will of God. la cual nos enseña las escrituras que la voluntad de Dios es lo mejor que usted y yo podemos desear y buscar. And Scripture teaches us that the will of God is the best thing that we could want or ask or desire. La voluntad para nuestra vida The will of God for our es lo lives que debemos de anhelar. is what we should desire. La voluntad de Dios en nuestra vida The will of God for our es lo lives que debemos de desear que se cumpla siempre. is what we should ask that it should be fulfilled. Marcos capítulo 3, Mark chapter 3, versículo 35 dice lo siguiente. verse 35 says the following. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. For whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and my mother. Somos parte entonces de Dios. So we are a part of God. En el momento que nosotros cumplimos con la voluntad y deseamos su voluntad. In the moment that we do his will. Romanos capítulo 12. Romans chapter 12. En el versículo 2
nos presenta la lucha que hay en este mundo, en nuestro ser, para hacer o para no hacer la voluntad de Dios. We are presented with the struggle that there is to either do or do not the will of God. Pablo declara y dice, no os conforméis a este siglo, Paul declares, be not conformed to this world, sino transformaos but be transformed por medio de la renovación de vuestro entendimiento, by the renewing of your mind, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Muchos oran, yo quiero saber tu voluntad a mi vida, Many pray, God, I want to know what your will in my life is. pero están viviendo de acuerdo al mundo. But they're living in the world. Pablo dice, no puedes vivir de acuerdo a lo que el mundo ofrece y desear de que Dios cumpla su propósito en ti, Paul says you can't live in the world and so desire what God wants for you, porque entonces no le perteneces a Dios. because then you don't belong to Pero God. en el momento que somos hijos de Dios y le pertenecemos a Dios, Dios dice, yo quiero cumplir con lo que yo he declarado para But tu in the vida. moment that we become sons of God and we desire what he wants, then he will give that to us. Ahí es donde se cumple el pasaje que nos gusta a todos nosotros, That's when that passage is fulfilled that we all que love. está en el libro de Jeremías, That is in Jeremiah. que dice, yo sé los planes, los propósitos, los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros, dice Dios. I know the plans and the purposes that I have for you, Pensamientos de bien y no de mal, thoughts of good and not for evil, para darlos lo que a ustedes necesitan. to give you a hope in Pero the eso future. lo hace a aquellos que son hijos de Dios. That's only for those who are sons and Aquellos que no se, children of God. aquellos que no se conforman con el mundo. Those that are not conformed to the pattern of Aquellos this que no world. actúan como actúa el mundo. Those who don't act according to this Aquellos world. que no piensan como piensa el Who mundo. don't think like this world Aquellos does. que no hablan como hablan el Who don't mundo. talk like the world does. Aquellos que no tratan a los demás como el mundo trata. Who don't treat others like the world treats others. Sino que piensa, habla, siente y medita como un hijo de Dios debe de hacer todas esas cosas. But they talk and think and act like a child of God. Y cuando hacemos eso, And when we do that, entonces conoceremos then we will know la buena voluntad de Dios, the perfect agradable y perfecta. and good and acceptable will of God. Hebreos capítulo 10. Hebrews chapter 10. Vamos a ver otro aspecto en relación a la voluntad de Dios. Let's see another aspect of the will of God. Porque hay alguien que podrá decir, pero pastor, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, If someone could say, Pastor, I'm doing the will of God, pero pareciera que todo me marcha mal, me va mal. but it seems like everything's going bad. Estoy haciendo la voluntad de Dios, I'm doing the will of God, pero estoy enfermo, but I'm sick. no me sano. I'm not being healed. Estoy haciendo la voluntad de Dios I'm doing the will of God, y todos están en contra mía. and everyone's against me. Estoy haciendo la voluntad de Dios. I'm doing the will of God. Estoy viviendo para Él, I'm living for Him. pero no veo su gracia. I don't see His No veo grace. su favor. I don't see His favor. Tal vez eso es lo que pensamos, pero su gracia y su favor siempre está ahí. You may think that, but His grace and His favor are always with us. Si la voluntad de Dios es que yo sufra, entonces eso como que no me gusta. But if the will of God is for me to suffer, then I don't really like that. Hebreos capítulo 10, Hebrews chapter 10, versículo 36. verse 36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. For you have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. A ver, pastor, pero ¿qué? Yo, paciencia, ¿qué tiene que ver con lo del dolor y la prueba? Santiago capítulo 1. But what does patience have to do with anything? James chapter 1. Santiago capítulo 1, James chapter 1. versículo 2. Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os sabéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith works patience. Versículo 4. Verse 4, Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing.
Si usted no se ha dado cuenta, se lo digo desde ya. If you haven't noticed, I'll tell you right now. El estar viviendo en la voluntad de Dios no dice que estamos exentos de pasar por problemas y dificultades. Living in the will of God does not make us exempt from going through trials and temptations. ¿Sabe quién es el que no pasa más problemas y dificultades? You know who doesn't go through problems? El que está muerto, The one who's dead, el que ya no vive. who's not alive. Y si usted no quiere tener más problemas y dificultades, pues ahí se lo dejo. And if you don't want to have problems, well, there you go. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesus said, in the world you will have trouble. En el mundo vas a tener problemas. In the world you will have problems. En el mundo vas a tener dolor. In the world you will have En el pain. mundo vas a tener angustia. You will have anxiety. Pero tú no puedes basar tu fe y lo que has creído, quién soy yo, en medio de las circunstancias que te rodean. But you cannot base your faith on what you have seen and the things that are going on around you. Jesús dijo, pero confiad. But Jesus said, but take heart. Yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Esa es la confianza del cristiano. That is the faith of the Christian. Por eso podemos nosotros declarar que si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. That's all we can say. For me to live is Christ, but to die is gain. 3 varones fueron retados en esto. 3 men were challenged to do this. Lo encontramos en el libro de Daniel, In Daniel, we see this. donde se levantó una estatua y le dijeron que tenían que adorar a esta estatua. Where they built a statue and they said that everyone had to worship the statue. Y los llamaron porque ellos no se arrodillaron a adorar la estatua. And they called them because they didn't worship the statue. Y se voltearon y le dijeron And they said, al rey, no vamos a hacer esto. and they told the king, we're not going to do this Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. because we know in whom we have believed. Y deseamos mejor vivir en la voluntad de Dios, si es que aunque me lleve la muerte, que vivir en la voluntad del hombre y nos deja aquí vivos. Because we would rather do the will of God and die than abandon God Primera and de live. Pedro capítulo 3, 1 Peter chapter 3, versículo 17 dice esto. verse 17 says this. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 1 Peter 3:17. For it is better if the will of God be so that ye suffer for well-doing than for evil-doing. En el capítulo 4 del mismo libro. In chapter 4 of 1 Peter. Pero ahora en el versículo 19, mire lo que dice. But now in verse 19, let's see what it says. De modo de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well-doing, as unto a faithful Creator. Haciendo la voluntad de Dios, Doing the will of God. nosotros vamos a poder vivir en victoria We can live in victory y vamos a ser bendecidos. and we'll be blessed. Israel, si puedes pasar. Y termino con este tercer principio bíblico de hoy. And I'll finish with this third last Le he last hablado principle. sobre es mejor dar que recibir. We've said about how it's more blessed to give than to receive. En el aspecto para ayudar a los demás In helping others y en el aspecto de ser fieles a nuestros diezmos y ofrendas en la casa de Dios. and also being faithful in our tithes and offerings in the house of God. Ayer yo estaba hablando a una de mis hijas Yesterday I was speaking to one of my daughters porque estábamos comprando algo y ella quería comprar algo. because we were out shopping and she wanted to buy something. Y como todo padre, de momento yo me volteé y le dije, pero creo que no vamos a tener dinero para eso. And I said, I don't think we have money for that. Y me dice, no hay problema, papi, yo tengo dinero. And she said, it's okay, Dad, I have money. Y me volteé y le dije, ¿cómo? She said, what? Sí, me dice, yo tengo tanto. Yeah, I have this much money. Dije, oh. Y de momento me volteé y le dije, quiero hacerte una pregunta. And then I said, oh, let me ask you a question. ¿Ya has dado tus diezmos de ese dinero que tú tienes? Have you given your tithes from that money? Y aprendí en ese ayer de que ella no sabía que eran los diezmos. And I learned yesterday that she didn't know what that was. Y me dice, ¿qué es eso, papi? She says, what's that? Y mientras yo le estoy explicando eso, And as I'm explaining,
De momento yo me volteo así y me doy cuenta de que hay una persona que está ahí cerca de nosotros y que estaba escuchándonos. I turn around and notice that there's someone there who's listening to us. Y estaba poniendo atención para saber qué era de lo que yo estaba enseñándole en ese momento a mi hija. That person wanted to know what I was teaching my daughter in that moment. No tenemos que esperar a ya tener un trabajo fijo para ser fieles al Señor. We don't have to wait until we have a steady job for us to be faithful in this. Recuerde lo que hablamos aquí. Remember what we spoke about here. En lo poco fuiste fiel. In the little you were faithful. En lo mucho te pondré. I will put you over the many. Enseñémosles a nuestros hijos Let's teach our children a aprender a dar. to learn to give. Que tengan ese deseo de ser fieles a Dios y a las cosas de Dios. That they have that desire to be faithful to God and to the things of God. El último aspecto, The last aspect. el último principio bíblico lo encontramos en 2 de Corintios, In 2 Corinthians, capítulo 5. in 2 Corinthians chapter 5, we find the last principle. Segunda de Corintios, capítulo 5. Un Second- pasaje conocido por todos. 2 Corinthians chapter 5. Porque sin fe, o por fe andamos, versículo 7, disculpa, porque por fe andamos y no por vista. Verse 7, for we walk by faith and not by sight. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. Hebreos 11:1 nos declara que la fe es la convocación de lo que no se ve. Hebrews 11:1 says, now faith is the substance of things hoped for. En Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús le dice a Tomás estas palabras. In John chapter 20, verse 29, Jesus tells Thomas this. Tomás, Thomas, tú has creído que yo he resucitado porque me has visto. you believe that I resurrected because you are seeing me right now. Pero déjame decirte But algo. let me tell you something. Bienaventurados serán aquellos Blessed are those que creerán en mí aunque no me hayan visto. that believe and have not seen me. Y esto es lo que como cristiano nos hace la diferencia de muchas otras cosas del mundo. And this is what, as Christians, marks the difference. Nosotros debemos andar por fe. We should walk by faith. Nosotros debemos de hablar de la fe. We should speak about our faith. Nosotros debemos de pensar en relación a la fe. We should think on faith. ¿Por qué es necesaria la fe? Why is faith necessary? Porque si nosotros no tenemos fe, entonces estamos razonando de acuerdo a nuestras capacidades. Because if we don't have faith, then we are thinking and we are reasoning with our own abilities. Estamos esperando lo que sucedan las cosas de acuerdo a cómo el mundo se mueve. Because we are hoping for things to happen as the world does. Pero nosotros no somos de ese mundo. But we are not of this world. Nuestra ciudadanía es del reino de los Our cielos. citizenship is in heaven. Y la moneda que se mueve en el cielo se llama la fe. And the currency in heaven is faith. Si usted quiere vivir en victoria, muévase con fe. If you want to live in victory, walk by faith. Créale a Dios de la fe. Believe in God. Hace unas cuantas semanas atrás me dijo alguien, A few weeks ago, someone told me, y esta no es la primera vez que me lo dicen, and this isn't the first time they told me this. ya me lo han dicho en varias ocasiones. They've told me this many times before. Si Dios no me responde, yo no sé si voy a poder seguir creyéndole a Él. If God doesn't answer me, I don't know if I can believe, if I can still have faith in Him. A lo que yo le dije, no podemos tener nuestra fe en las cosas del mundo, And I told him we cannot base our faith on the things of this world porque nosotros no andamos por vista. because we don't walk by sight. Porque si yo ando por vista, Because if I walk by sight, no puedo lograr las bendiciones de Dios. I cannot reach the blessings of Dios se God. mueve en medio de aquellos que le creen por fe. God moves in those that believe in Him through faith, on faith. A través de las escrituras nos mostramos una y otra vez que este es el deseo de Dios a nosotros. Throughout the scriptures, we find time and time again that this is God's desire for us. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebrews chapter 10, El verse 38. justo vivirá por la fe. The just shall live by faith.
Romanos capítulo 14, vaya conmigo ahí. Romans chapter 14, go with me there. Romanos 14, Romans chapter 14, versículo 23. verse 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es que es pecado. He that doubts is damned if he eat, because he eats not of faith. For whatever is not of faith is sin. Pero pastor, yo creo de la fe. But pastor, I mean, come on, I believe in faith. Está bien, no tengo problema. I don't have a problem with that. Entonces, ¿por qué no nos movemos en fe? So why don't we act on faith? Entonces, ¿por qué no le creemos a Dios por fe? So why don't we believe God Entonces, ¿por qué nos through faith? desesperamos si es que tenemos fe? So why do we get so desperate if we're supposed to have Entonces, faith? ¿por qué nos sentimos solos si tenemos fe? So why do we feel so alone if we're supposed to have Entonces, faith? ¿por qué pensamos de que la destrucción viene a nosotros si no vamos a salir del problema si tenemos fe? So why do we think we're not going to get out of this problem if we have faith? ¿Cómo yo puedo alcanzar la fe? So how can I ¿Cómo get yo to faith? puedo obtener más fe para vivir en esta victoria? So how can I have more faith to live in victory? Hebreos capítulo 12, Hebrews chapter 12, versículo 2, verse 2 nos dice lo siguiente: says the following. puestos los ojos en Jesús, el autor, ¿y qué dice después? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Puestos los ojos en Jesús. Looking unto Jesus. Para yo poder tener fe, entonces debo tener puesta mi mirada en el Señor. For me to have faith, I need to keep looking at Christ. La versión Nueva Traducción Viviente dice el versículo 2 de esta manera: esto es lo que hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. The New Living Translation says, this is what we do when we look at Christ, the champion of our faith. Póngase de pie. Nosotros debemos de vivir en victoria, We should live in victory. pero para vivir en victoria tenemos que hacer la voluntad de Dios. But to live in victory, we need to do the will of God. Nosotros debemos de ser bendecidos, We should be blessed. pero para vivir But to bendecidos live blessed, tenemos que aprender que es mejor dar que we recibir. need to learn that it's better to give than to Ser receive. fieles a la iglesia con nuestros diezmos To be faithful to the church with our y ayudar a los tithes. necesitados. And to help those in need. Para poder vivir en victoria, To live in victory, debemos de entender que debemos de andar por fe. we need to understand that we need to walk by faith. Esa fe que mueve la montaña. That faith that moves mountains. Esa fe que mueve la montaña. That faith that moves mountains. Gracias, hermana. Esa fe que mueve la montaña. That faith that moves mountains. Esa es la fe que mueve la montaña. That faith that moves mountains. Nada más lo va a poder mover, pero la fe en Cristo puede mover esa montaña. Nothing else can do it, but faith in Christ can move that mountain. Nadie más va a poder hacer lo que Dios puede hacer en favor de nosotros. No one else can do what God can do for us. Menor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. ¿Qué dice? Tú le dirías en la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña y muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si
tuviera fe como un grano de mostaza. Esto lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 ¿Cuántos se atreven a creer conmigo de que Dios puede mover montañas? How many dare to believe with me that God can move mountains? ¿Cuántos tienen una montaña en esta mañana que quieren que Dios la mueva? How many of you have a mountain this morning that you want God to move? Esta es la invitación que hace Dios. This is God's invitation. Cree que yo puedo, Believe that I can do it. pero me han dicho que es imposible. But they told me that it was impossible. Cree de que yo ya tuve la victoria por ti, Believe that I already won the victory for you. pero ya firmé los papeles que dijeron de que no va a poder ser, pastor. But I already signed and said it Pues can't yo be vengo a done. decirte Well, I come to que tell si you la voluntad de Dios that the will es of God transformar eso de que ya ha pasado, is to transform that. no importa qué papeles tú has It doesn't matter firmado, what you have signed. Dios puede cambiar esas cosas. God can transform that. Cierren todos sus ojos. Tiempo avanza. Voy a hacer una oración. I'm going to do a prayer. Si usted tiene una montaña If you have a mountain y que necesita esa fe, and you need that faith, y que yo le voy a invitar a que se una conmigo a creer por fe al Señor I'm going to ask you to come with me, unite with me, y a declarar que esa montaña se moverá. and declare that that mountain will Pero move. antes de declarar que se mueve esa montaña, But before declaring that, vamos a decirle, Señor, yo quiero que tu propósito y tu voluntad se cumpla en mi vida. we're going to ask that God's will be done in our Si lives. usted tiene algo como esto, levante su mano y la tenga así levantada. If Mientras you have something like this, raise your hand. levántela, no tenga miedo. Don't be afraid. Declare, no tenga miedo de que usted tiene una montaña. If you have a mountain, Cuando usted está levantando su mano bien en alto, lo que está diciendo no está hablando de su montaña. when you raise your hand, you're not talking about your mountain. No está hablando de su montaña. You're not talking about your Yo no mountain. quiero que levante su mano hoy para que usted hable de su montaña. I don't want you to speak about your mountain when you Quiero raise que your hand. levante su mano hoy para que usted hable de que usted tiene fe. I want you to raise your hand saying that De you que have Él faith, puede hacer la obra en el nombre de Jesús. that He can do the work in the name of Jesus. Padre, en esta mañana, Father, in this morning, yo declaro tu palabra real para nuestra vida. I declare your word Esta is true for our palabra que ha lives. sido entregada Your word that has been given, caerá en buena tierra. it will land on good En el soil. nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus, Yo declaro, I Señor, declare, Lord, que esta palabra dará fruto. that this word will bear Yo fruit. declaro que esta palabra I declare that this la word llevaremos en nuestra vida y corazón. will be in our heart and in our Y lives. vamos a rendir nuestro ser a ti. And we will surrender ourselves to you. Ayúdanos a serte fieles. Help us to be faithful, Ayúdanos a desear tu propósito. to desire your A purpose, desear tu voluntad. to desire your will. Porque mejor es estar en este mundo viviendo bajo tu voluntad Because it is better to be in this world and living under your que will estar sin ella. than be with than with Pero without también it. declaro esta mañana I declare this de que morning tu poder, that your power, de que tu that your poder power puede transformar el mundo. can transform this Tu world. poder puede transformar nuestra necesidad. Your power can transform Y our ahora need. yo oro para que nos dé fe, Señor. And I pray that you give us faith. Ayúdanos a vivir por fe y no por vista. Help us to live by faith and not by sight. Ayúdanos a declarar lo que tú ya has dicho. To declare what you have already said. Porque para Dios Just for God, no hay nada imposible. there is nothing Y en impossible. el nombre de Jesús, And in the name of a Jesus, esta enfermedad, to that disease, declaro sanidad en el nombre de declare Jesús. healing in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Hay estos Jesus. problemas de papeles, Dios mío. We have problems with immigration. Aquellos que están esperando sus documentos, Señor. They're waiting on their papers. En el nombre de Jesús declaro. In the name of Jesus, I Se ha declare, hecho, Dios mío. be done in the name of Mueve la montaña. Move the mountain. Mueve la montaña. Move the mountain. Porque el justo Because the just vivirá por la fe. shall live by Y faith. esa es nuestra esperanza. And that is our hope. A ti sea la gloria. To you be the A glory. ti sea la honra. the honor. A ti sea el honor. A ti sea la alabanza. To you be the Por los praise siglos de los siglos.
Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Salude a su hermano. Dame fe, oh Señor, dame Lleno de esa fe. esperanza. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Señor, dame Fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día